de la cooperación internacional, eh, en la que bueno, pues ustedes plantearon una serie de identificaciones y necesidades, problemas y proyectos o propuestas de ideas de proyectos en las que habían trabajado y lo planteaban un poco pues, a los diferentes actores internacionales que había en esa reunión y buscaban un poco un compromiso, ¿no? Ya fuerte por parte de estos actores en apoyarles en algunos procesos. Entonces, bueno, nos surgió un poco la duda de que a veces no es tan fácil como simplemente reunirse con una ONG internacional o con según qué agencias internacionales y que igual les podía ir bien a la hora de, pues bueno, ¿no? De buscar apoyos. Entonces, bueno, ¿qué es esto, no? De la cooperación internacional, ¿no? Era un poco la idea, explicarles ideas muy básicas en estos materiales que obviamente Ana se lo pueden pasar, pero además hay un manual también que les puede explicar con más detalle toda la gestión de proyectos, etcétera, y si necesitan aún más información, pues se la piden a Ana y nosotros le hacemos llegar lo que ustedes necesiten. Pero bueno, ¿qué es esto de la cooperación internacional? Pues la cooperación internacional al final es un sistema, ¿no? Que a nivel global establece una serie de actores, ¿no? Y una serie de acciones que intentan contribuir a un desarrollo humano sostenible a nivel global con una serie de principios que lo que busca es a través de la transferencia de tecnologías, conocimientos o recursos, pues incrementar los niveles de desarrollo humano, de vida de las poblaciones normalmente en otros países. Dentro de lo que es la cooperación internacional, pues tenemos como diferentes modalidades, ¿no? Las modalidades que pueden ser las más típicas, que es que un Estado trabaja con otro Estado de forma directa y le pasa una serie de recursos o de conocimientos, asistencias técnicas, formaciones, pero normalmente es como en un nivel mucho más pues a nivel nacional, ¿no? Entre gobiernos, dijéramos. Luego hay la cooperación multilateral, que simplemente es para que les suene, pero tampoco, porque no estamos inmersos normalmente en este tipo de acciones, pero es cuando un Estado, cuando un gobierno, en lugar de hacer ellos directamente acciones de forma directa, ya sea con otro gobierno o a través de ONGs, etcétera, sino que ellos asumen unos presupuestos y los incluyen en los presupuestos de estas agencias internacionales que les pueden sonar, como son PNUD, Naciones Unidas, diferentes instrumentos de Unión Europea, etcétera. Entonces es este otro actor el que ejecuta, ¿no? Estos fondos. Y luego la cooperación sur, que se llama, es un poco el intercambio de también pues recursos, pueden ser económicos, humanos o tecnología entre países del sur. Se llama cooperación sur-sur. Entonces, ¿por qué les explicamos esto? Porque sí que nos parecía importante que ustedes conocieran que cuando una ONG, como por ejemplo la Asociación Catalana per la Pau, estamos trabajando con ustedes, realmente el dinero no es nuestro, sino que realmente este dinero son fondos públicos que el Estado español o el gobierno catalán, en este caso, porque nosotros estamos en Cataluña, son fondos públicos que recogen vía impuestos, etcétera, y que en su presupuesto nacional deciden dedicar a la cooperación internacional y vía unas convocatorias, nosotros presentamos unos proyectos y nos adjudican este dinero. Entonces, realmente es complicado cuando en una reunión como la que tuvimos, una ONG como la nuestra se pueda comprometer a compromisos concretos, sobre todo económicos, porque normalmente pues, el dinero es de origen público y no está en nuestro bolsillo, sino que lo tenemos que pedir ya con unas propuestas muy concretas, ¿no? Entonces,
si pasamos a la siguiente diapositiva, que están los actores, pues verán un poco lo que les estoy mencionando, ¿no? Que son pues, los organismos públicos, que al final son los que tienen el dinero, que recogen de, pues, eso, ¿no? de impuestos, etcétera, y que deciden dedicar a la cooperación internacional y a la cooperación al desarrollo, y no, lo pueden gestionar de forma directa, como decíamos, que era una de las modalidades, pero si es vía no directa, pues lo pueden hacer vía pues, ONGs, etcétera, que somos pues, como nosotros, ¿no? Luego otra cosa a diferenciar es una agencia de cooperación. Una agencia de cooperación es como un instrumento público que es como, normalmente es autónomo y tiene una especialización muy concreta en esta temática. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el programa con el que estamos trabajando con ustedes, quien nos ha facilitado o otorgado los fondos es la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Y ellos son los que vía una convocatoria pública donde muchas ONGs nos presentamos con proyectos concretos, deciden pues de forma transparente y con puntuaciones y demás a quién dan el dinero, a quién no, a qué proyecto dan el dinero y a cuál no, ¿no? Entonces, en ese caso es diferente, ellos serían los financiadores y nosotros al final somos una organización de la sociedad civil que decidimos apoyar una serie de procesos, pues en este caso como los suyos, ¿no? De fortalecimiento, de reincorporación, de mejora de los niveles de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, ellos son los financiadores y nosotros pues somos al final un instrumento para la gestión y para el trabajo directamente con ustedes, que son otras organizaciones de la sociedad civil, en este caso colombianas, que trabajamos de forma conjunta porque tenemos unos principios, unos valores que creemos, ¿no? Y apostamos por el trabajo en el que, en este caso, en el que nos encontramos, y lo que hacemos es de alguna forma canalizar estos fondos de la cooperación internacional, en este caso española, ¿no? Entonces, esto un poco para eso, ¿no? Para que entiendan que no es tan fácil a veces conseguir los compromisos concretos por parte de estos actores, pues porque tanto los gobiernos como las agencias de cooperación o otras administraciones locales o regionales, también hay ayuntamientos que financian este tipo de proyectos, tienen, como son fondos públicos, tienen que tener todos estos mecanismos de control, de transparencia y de gestión de los fondos de una forma muy abierta y muy pública, ¿no? Y difícilmente pues veces se pueden sentar y comprometerse sin ningún tipo de control de este presupuesto. Entonces, bueno, es para que entiendan pues que no es sencillo, ¿no? Entonces, y como decíamos, ¿no? Nosotros lo que hacemos es trabajamos con ustedes una propuesta y la presentamos a una convocatoria pública. Entonces, ellos lo que valoran es esta propuesta, este proyecto, ¿no? Lo llamamos proyecto. Entonces, sí que es verdad que todos estos actores de la cooperación internacional, ya sea tanto de la cooperación española como cooperación europea o otras agencias como Naciones Unidas y demás, sí que lo que van a valorar mucho son que incluyamos una serie de prioridades y enfoques transversales que son importantes. No sé si puedes pasar, Ana, que tenemos que tener en cuenta a la hora de gestionar o presentar un proyecto, ¿no? Que son pues, todos los objetivos de desarrollo sostenible, género, medio ambiente, construcción de paz, enfoque de derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes entienden un poco cómo es el funcionamiento de que pues hay gobiernos que tienen fondos, hay agencias dentro de los gobiernos que tienen fondos, que en la mayoría de casos se gestiona, como les digo, por convocatoria pública, etcétera, pero que si hay actores en Colombia de la cooperación internacional a los que ustedes pueden presentar proyectos de forma directa, es importante que a la hora de construir una propuesta y a la hora de dirigirnos a un actor concreto, tengamos en cuenta todos estos enfoques a la hora de
de presentarles el proyecto. Porque si, por ejemplo, vamos a ONU Mujeres y no estamos hablando de un proyecto que haya incorporado todo un enfoque transversal de género, es decir, ¿no? Que tenga toda la perspectiva de género, pues difícilmente nos lo van a tener en cuenta. Normalmente todos estos enfoques transversales se dicen porque aunque el proyecto, pongamos por un caso, es con lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De reincorporación y a mejorar todos los procesos productivos y de articulación regional de los procesos productivos y de reincorporación, si no están incluidos todos estos enfoques transversales, pues difícilmente pues van a seguir los criterios de financiación de estas agencias internacionales. Entonces creemos que es importante nombrárselo para que ustedes, seguramente muchos ya los conocen, pero para que ustedes los tengan en cuenta a la hora cuando vayan a pensar posibles propuestas de cara a presentar a actores, ¿no? Entonces, bueno, nada, si seguimos la siguiente diapositiva, es un poco eso, ¿no? Como ven, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas son 17 y entonces pues nuestro proyecto puede contribuir a uno o a varios y dentro de cada uno hay varias líneas y sublíneas y ejes de trabajo en las que nuestro proyecto puede contribuir. Entonces es una buena guía también a la hora de ver hacia dónde quiero que vaya mi proyecto, etcétera. Entonces, nada, simplemente así un poco por encima. Normalmente cuando ustedes quieran presentar una idea de propuesta, lo que sí, o una idea de proyecto, lo que sí, Ana, si puedes pasar, lo que sí les van a pedir es que ustedes tengan muy claro estas 1, 2, 3, 4, 5 cositas, ¿no? Y es que, ¿cuáles son mis actividades? ¿Qué voy a conseguir con esto? ¿Qué son los resultados? Y con esto que voy a conseguir, ¿qué es a lo que yo quiero contribuir? ¿Qué son los objetivos? ¿Y cuál es el presupuesto? Los indicadores es para ver que realmente estoy consiguiendo con estas actividades los resultados que me he propuesto. Pero esto es como vital, para que ustedes tengan como una idea, ¿no? De qué quiero hacer, vaya. Estas son mis actividades, este sería el presupuesto que yo necesitaría y para qué quiero hacer este proyecto y con estas actividades que consigo. Esto sería como básico para que ustedes como que tengan estructurado una idea de propuesta y puedan ir a una reunión, por ejemplo, con un financiador internacional y decirle, esta es nuestra propuesta de trabajo, ¿no? Y esto es lo que buscamos, esto es el objetivo que perseguimos, etcétera. Normalmente, para que lo sepan así como curiosidad, pues cada vez aquí los donantes, los financiadores nos piden más y más información, pero realmente con tener esto claro ya se puede avanzar mucho, ¿no? Pero es verdad que luego piden mucha más información, pues su experiencia, etcétera. Pero como por un primer toma de contacto, si ustedes quieren reunirse con agencias internacionales y demás, yo creo que esto sería como lo básico, ¿no? A tener. Ya luego si les piden más, pues igual es buena sensación, ¿no? De que están interesados o interesadas. Entonces, luego también para situarles un poco, la siguiente, Ana, por favor. Explicarles un poco que los principales actores de la cooperación española, que al final es con los principales que nosotros trabajamos, también era una pincelada para que ustedes entiendan un poco cómo es el contexto en el que nosotros trabajamos y el contexto en el que está la financiación de este programa, que si quieres, Ana, pasamos. Como les comentaba, la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo es una agencia que depende directamente del Gobierno de España, entonces, pero es la agencia como dedicada única y exclusivamente a la cooperación internacional al desarrollo, que ellos sí tienen presencia en Colombia y en concreto en Bogotá, aunque ellos también visitan los proyectos que van financiando por el país, pero sí que es verdad que ellos
de forma directa solo financian a instituciones estatales colombianas. No suelen financiar organizaciones sociales como las suyas, sino que ellos trabajan con otras instituciones, pues como con Presidencia, con la Agencia de Reincorporación, o sea, con instituciones estatales, que era un poco de las primeras modalidades que les habíamos puesto, que es bilateral, que es de Estado a Estado, de gobierno a gobierno, ¿no? Entonces ellos a nivel de cooperación internacional vía ONGs hacen igual que les he comentado antes, sacan una convocatoria pública, las ONGs españolas presentamos un proyecto y ellos con criterios técnicos dan puntuación y los que mejor puntuación sacan pues se llevan los fondos. Entonces este es uno de los casos, que es lo mismo que la Agencia Catalana de Cooperación, lo único que este es en el ámbito territorial de Cataluña y que es como un nivel autonómico, es la forma de división que tenemos aquí en España, ¿no? Por autonomías. Entonces la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, es justo el que está financiando el programa en el que tenemos estas actividades, la actividad del diplomado, etcétera, ¿no? Entonces también, como les contaba, pues es vía ONGs, presentamos un proyecto y tal. Sí que es verdad que siempre las ONGs españolas o catalanas, cuando nos presentamos a estas propuestas, tenemos que ir de la mano de ustedes, ¿no? de nuestros socios en el país donde queremos apoyar los procesos que hay, ¿no? Entonces siempre tenemos que ir de la mano de nuestros socios, que tienen que ser del país donde se va a trabajar, en este caso de Colombia, ¿no? O sea que sí que es verdad que tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no? Y la propuesta tiene que haber partido de una identificación conjunta. Pues normalmente nosotros sí que es verdad que apoyamos en todas estas cosas que piden aquí, que son muy burocracia o que piden mucha información o muchos enfoques, que si género, contribuimos, ¿no? a facilitar todos estos requisitos que las agencias aquí en España y en Cataluña nos piden, pero necesitamos que la propuesta parta de ustedes, ¿no? Pues si no, luego sería imposible llevarla a cabo porque no tendría nada que ver con la realidad, ¿no? Y luego las administraciones locales, que también hacen lo mismo, pero muy a pequeña escala, que es ayuntamientos, alcaldías, que también tienen pues, presupuestos mucho más menores, pero también vía convocatorias públicas hacen esta también financiación a proyectos. Entonces, esto era un poco pues, para que ustedes tengan una idea de cómo funcionamos, porque a veces yo creo que es complicado, porque pues, si el donante, la agencia catalana, la asociación catalana, parece que somos como los mismos, pero no somos los mismos. Unos tienen el dinero y otros no. O sea, es para que ustedes entiendan también, ¿no? cómo es todo este proceso, y que a veces cuando no nos podemos comprometer no es porque no queramos, sino porque no tenemos los fondos ni las capacidades, que en toda esta parte de apoyo técnico, de conocimientos, o etcétera, estamos como muy dispuestas, pero que en la parte muchas veces de compromisos más económicos, ¿no? Para que los proyectos puedan seguir funcionando, pues no dependen de nosotros, sino que dependen de esta modalidad de cooperación internacional, que es sobre todo la que está aquí presente en la cooperación española. Entonces, la siguiente diapositiva sí que habla un poco de que existen fuera de la cooperación española otros organismos internacionales. Si quieres, pasa, Ana, porque les hemos querido explicar un poco, que esta ya es la parte que le toca a la compañera Lorena, pues que sí que es verdad que todos estos organismos más internacionales tienen presencia en Colombia, y que algunos funcionan de forma muy parecida, como les hemos explicado, vía convocatoria pública, donde una ONG pues, europea puede presentarse a una convocatoria también de la mano de un socio pues, en Colombia, etcétera, etcétera. Pero hay algunas que sí que igual tienen convocatorias directas para organizaciones de la sociedad civil en Colombia, y que entonces en esas igual sí que podría haber como posibilidad de que ustedes pudieran acceder
bueno, a buscar apoyos, ¿no? Y compromisos concretos de cara a seguir los procesos iniciados. Entonces, Lore, si quieres, te cedo la palabra. No sé si hasta ahora ha ido muy rápido o no, o, No, pero por o aquí hay hay una preguntas pregunta. ahora, las dejamos al final. ¿Sí? Pues Vale, hay una que yo creo que podría responder de una vez. Dice, vale. cuando dices que algunas ONG se presentan a convocatoria de cooperación internacional con socios locales, ¿te refieres a actores como la Universidad Javeriana o como las cooperativas? Pues como las dos, porque por ejemplo en este programa nuestros socios, uno de ellos es CEPRODET, que es una cooperativa, y otro de ellos es la Javeriana, que es una universidad. Entonces, es verdad que en este tipo de convocatorias los socios locales pueden ser diversos, pueden ser universidades, pueden ser cooperativas, pueden ser otras ONGs, pero colombianas o del país que sea, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, no puede ser una empresa, ¿no? Una empresa, o sea, tienen que ser organizaciones sin ánimo de lucro, ¿no? O de base social, etcétera. Entonces, en este sentido, por ejemplo, normalmente cuando es un proyecto más pequeño, pues hay un solo socio. En este caso, como era un programa mucho más amplio, pues tenemos diferentes tipos de socios, ¿no? Como es eso, tenemos a la Javeriana, tenemos a CEPRODET y tenemos otra ONG que trabaja en temas de desaparición y búsqueda de personas desaparecidas que trabajan en otra zona y que son una ONG, ¿no? Entonces, bueno, sí, puede ser las tres modalidades. Listo, esa era la única pregunta que había por el momento. Perfecto. Pues nada, Lorena. Hola, buenos días a todos y todas, ¿me escuchan bien? Vale, bueno, mi nombre es Lorena González, yo soy la delegada de la Asociación Catalana para la FAO aquí en Colombia y pues eso, hemos venido sí trabajando un poco con el tema del fortalecimiento de las cooperativas y como le decía pues Ana hace un momento y mi compañera Mafalda, la idea un poco también a través de poder conocer un poco más de la cooperación internacional como tal, es darles como a ustedes varias ventanas para que ustedes puedan investigar un poco más a fondo ya pues de acuerdo a los intereses de cada una de las cooperativas, porque como lo mencionaba Mafalda, hay distintas formas de cooperación y no siempre pues nosotras podemos aplicar a la misma, depende de varias condiciones, depende de los intereses, entonces la idea es como dar un esbozo muy general, pero pues ya quedan ustedes ahí con la tareita, obvio en lo que le podamos colaborar también saben que siempre estamos como muy dispuestas, tanto a nivel de la ACP como a nivel de Javeriana, que también vienen haciendo un trabajo bien interesante y que además de todo pues tienen también allá como un recorrido a nivel territorial, que saben también que otras agencias están presentes ahí en Javeriana, y en Javeriana, en Cauca, perdón, y también hemos venido hablando en estos encuentros la importancia del diálogo y la comunicación para fortalecernos, ¿no? Entonces, de poder hacer también ese intercambio, por ejemplo, de cuáles han sido las diferentes agencias o las diferentes organizaciones con las cuales trabajamos como cooperativas, ¿no? Eso también es bien importante que lo podamos hacer y con eso pues vamos como tejiendo ese tema de poder fortalecer los mercados allí en suroccidente. Continuamos, Ana. Vale, entonces pues lo que hicimos, digamos, en esta primera mirada es poder determinar o hicimos como un barrido de cuáles son los principales financiadores que en este momento también están como más enfocados en el tema de paz. Es por eso pues que, digamos, tenemos una financiación acá en Colombia bien amplia con la Agencia de Estados Unidos, con la USAID, que también, como sabemos, ha financiado varios proyectos allí en Cauca, de la Unión Europea también, que son fondos que vienen pues hace muchísimos años acá en Colombia, especialmente para el tema de la paz, para el tema del medio ambiente, para el tema político también, de las organizaciones, etcétera, y la AECID, que también pues, es otra de las agencias que ha estado financiando estos proyectos, y también hay varias cooperación de las agencias suizas. Estas son como las principales, la principal cooperación que hay acá, más en términos de la paz. Siguiente.
Siguiente, Ana, por favor. Vale, entonces pues igual ahí cambian algunos requisitos o algunas formas de acceder a estos fondos. Resulta que vamos a ser muy reiterativas también con el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, porque este es como un marco pues a nivel mundial sobre el cual trabaja también todo el tema de cooperación. Y en ese sentido, las Naciones Unidas como tal pues tienen diferentes agencias, las cuales tienen una financiación que viene con las contribuciones voluntarias de los diferentes Estados miembros, la cual también pues vienen con contribuciones del sector privado, de diferentes fundaciones, perdón, estaba mirando lo que estabas viendo ahí en el chat. Contribuciones también pues de diferentes aportantes, los cuales van muy de la mano de cuáles son los programas que se desarrollan a nivel nacional en los países miembros pues de la ONU como tal. Es decir, vienen como cumpliendo unas estrategias y unos planes anuales, los cuales pues van a favor de algunos de sus objetivos o de sus ámbitos de desarrollo que ellos priorizan. En este caso estamos hablando de la erradicación de la pobreza, en las transformaciones estructurales y la construcción de la resiliencia. Digamos, eso ha sido lo que ha venido trabajando el PNUD en los últimos años con estos fondos, que como les digo también vienen diferentes contribuciones y de diferentes aportantes. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos lo que hacen es unificar dichos fondos y realizar diferentes programas en los países miembros, son más de 150 países, desarrollan estos planes de acción y pues los focalizan en diferentes programas. Digamos, uno de los programas acá en Colombia en el cual desarrollan o focalizan ese interés es en el programa de pequeñas donaciones de la UNICEF. Y en ese caso lo que pasa es que trabajan directamente con el tema ambiental. Esto a través de diferentes ONGs o diferentes también como instituciones o entidades en Colombia para poder desarrollar dichos proyectos. Siguiente. Bueno, acá en Colombia también pues se creó lo que es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, la APC, que también me imagino que ustedes han tenido contacto con la agencia. Esta también lo que busca es eso, como tal, tomar pues un gran sinnúmero de fondos de la cooperación internacional y poderlos aterrizar, digamos, al plan de desarrollo nacional, ¿no? Y poder mirar a través de esos programas macro y a través de las agencias gubernamentales de qué manera focalizar estos fondos que vienen de dicha cooperación. En este caso, por lo menos, vemos que como los nichos o los lugares de acción que están trabajando la APC es todo el tema de fenómeno migratorio, todo el tema de emprendimiento y economía naranja, desarrollo rural, paz y estabilidad territorial y conservación y sostenibilidad ambiental. También, como lo ven, este tipo como de objetivos de desarrollo y este tipo de metas en esas líneas, en lo que es de género, en lo que es, digamos, inclusión de género, de poblaciones, de etnias, de desarrollo rural y paz, han sido líneas que han venido siendo también como priorizadas por diferentes países y en diferentes países, pues no solo en Colombia, sino que han sido como líneas generales que se han venido trabajando. Siguiente. Como les decía, desde la agencia también se aterriza directamente a las agencias acá nacionales, en este caso por lo menos a la Agencia de Desarrollo Rural, que ya lo que hacen ellos también es volver a generar ciertos programas en Colombia, como por lo menos ahorita que se empiezan a desarrollar los proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial. Ahí también participan en otro tipo de proyectos la Agencia de Renovación del Territorio, a través, en teoría y entre comillas, de todos los proyectos que vienen con los PEDET. Entonces, es más o menos así como los canales de cómo van aterrizando ciertos recursos de cooperación en los proyectos locales. Siguiente. Siguiente, Ana. Sí, entonces la idea un poco como para tener ese contexto nacional y ese contexto, aterrizarlo a lo regional, pues lo hemos situado en el Cauca, ya pues que las cooperativas pues más pertenecen a esta región del suroccidente, y la idea es un poco entender dicha cooperación, de cómo llega la cooperación, igual
Sé que pues todos ustedes tienen cierto grado de experiencia a través de la interlocución con las diferentes agencias y sería bien interesante que pudiéramos aportar al final desde nuestras experiencias. Bueno, esta cooperación, insisto, viene también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es como una línea general, la cual siempre deberíamos tener en cuenta a la hora de generar estos proyectos. Y también hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de cooperación. No solo hay una cooperación, digamos, de tipo financiera, que es cuando se hace esta asignación de recursos, sino que hay algunas agencias y algunas ONGs que trabajan específicamente, por lo menos en un fortalecimiento técnico. Entonces, lo que brindan son ciertas asesorías técnicas a través de talleres y también pues en diferentes temáticas, ¿no? Si se centran, digamos, solo en el tema ambiental, pues asimismo todas sus temáticas, sus expertos, las personas delegadas acá en Colombia de dicha organización, pues están interesadas en cooperativas, en organizaciones de la sociedad civil que trabajan específicamente el tema de medio ambiente. Asimismo, pues está que son varias de las agencias acá en Colombia que trabajan con el tema organizativo. Y ese tema organizativo, por ejemplo, asignan recursos a las organizaciones para que las organizaciones de manera autónoma vengan en la línea del fortalecimiento de las juntas de acción comunal, de todo este tema estatutario, etcétera. Entonces, también existen otras líneas de trabajo con la cooperación que son distintas al netamente financiero. Y asimismo, pues tenemos también otro tipo de cooperación que llega a Colombia a través del acompañamiento internacional, que va más en el enfoque también de la defensa de los derechos humanos y en ese acompañamiento pues en las zonas donde se presentan pues mayores niveles de vulneración de los derechos humanos. Siguiente. Bueno, esta cooperación también puede ser conjunta, ¿no? O sea, también se puede generar, como en este caso, programas más macro, lo mencionaba Mafalda, este programa no solo, digamos, busca fortalecer la parte de reincorporación socioeconómica a través bueno, de la mano con CEPRODE, con todo el tema del fortalecimiento de la tilapia roja y de todo el tema de producción allí piscícola, sino también tiene un componente también, lo que mencionaban en Tumaco, con todo el tema del acceso al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, hay diferentes, digamos, también como finalidades de este tipo de programas que son de manera más integral y que buscan fortalecer distintos ámbitos ahí a nivel de las diferentes necesidades que se presentan con las organizaciones y en los territorios. Decirles también y rescatar que muchas de estas agencias se hacen su planificación anual o bianual, en la cual, por ejemplo, si bien se sabe que hay un país como tal, o bueno, en conflicto en este caso, si bien sabemos que estamos en la implementación del acuerdo de paz, hay unas regiones que se focalizan de acuerdo a los intereses mismos, tanto de la cooperativa como tal, o de la agencia como tal, perdón, y en este caso sabemos también que por lo menos Cauca es una de las zonas que ha sido priorizadas pues, para varios tipos de programa. Asimismo, es como, digamos, nosotras empezamos a hacer esa búsqueda de cuáles son esas agencias que están priorizando, por ejemplo, Cauca en este momento para su intervención. Esto también tiene que ver con lo que mencionaba Mafalda de las poblaciones. Hay agencias que, por ejemplo, se proyectan para el otro año y dicen, nuestra agencia el otro año se va a focalizar directamente en Cauca y Catatumbo y vamos a trabajar con población afro o vamos a trabajar específicamente con población excombatiente o con firmantes de paz y es la población con la que nos vamos a proyectar pues de aquí a mediano plazo. Y en ese sentido, pues es como que donde nos toca a nosotros estar un poco más en sintonía y como en una actualización permanente de en qué están esas agencias para saber nosotros como cooperativas qué proyectos podemos presentar a cuáles agencias. Algo que es bien importante o que es, digamos, suma puntos o es bien positivo a la hora de presentación de estos programas o estos proyectos es que se puedan tener algunas alianzas territoriales y eso va pues en diferentes líneas, ¿no? Por ejemplo, lo preguntaban hace un momento, ¿son cooperativas o hacen alianzas con Javeriana o cómo es este proceso? Entonces, como estas son también en su mayoría convocatorias pues de financiación pública, de fondos públicos, que son convocatorias abiertas, pues muchas veces lo que hace el financiador es pues eso, ¿no? Mirar los indicadores, miden qué pasa si se presenta una cooperativa sola, con su proyecto, digamos, solo, o qué pasa si esta cooperativa
ya de una vez se va presentando con un aliado estratégico del territorio como una universidad, como un instituto, si no se presenta una sola cooperativa, si no se van a presentar dos, si esta cooperativa, aparte de que se van a presentar dos, viene trabajando un enfoque de género ya hace varios años. Entonces, este tipo como de tips ayuda de alguna manera a llamar un poco más la atención o pues a sobresalir por encima de las otras cooperativas que se estén presentando en dichas convocatorias. Entonces, es muy importante, digamos, fortalecer todo el tema de las alianzas locales y todo el tema de esa construcción local ahí en el territorio, para que de vista a los financiadores, de vista a esas convocatorias, podamos tener mayores posibilidades pues, de que quedemos seleccionados en este tipo de convocatorias. Muchas veces también es muy importante el tema de esa alianza con lo local. Hay agencias que por lo menos nos piden a nosotros que tengamos ese respaldo, o sea, sí o sí, un respaldo por parte de las alcaldías, por parte de la gobernación. Entonces sí es muy necesario hacer como ese cabildeo y esa incidencia política. Lo hablo muy también en términos pues, de los procesos de reincorporación, de poder acudir a las alcaldías y poder decir, mire, estamos montando dicho proyecto de X o Y cosa, que igual le apunta al desarrollo territorial, le apunta a los mismos objetivos del plan de desarrollo o del esquema del esquema territorial de desarrollo. Bueno, entonces mirar ese tipo de alianzas, porque todo eso lo que hace es sumar por encima de las otras cooperativas que se estén presentando a la misma convocatoria que estamos nosotros presentándonos en el momento. Siguiente. Siguiente, que esas son las agencias. Vale, entonces esto lo que hice simplemente fue como buscar cuáles son las agencias en Cauca que están en este momento. Habrán más, habrán menos. Estas fueron las que aparecieron, digamos, muy poniéndome en el lugar de qué haría yo pues, si yo fuera la cooperativa. Entonces es hacer como esa búsqueda de cuáles son las agencias que actualmente están y como les digo, si hablando con una cooperativa de Cali, hablando con otra cooperativa, no sé, en Florida o demás, y ellos están trabajando ya con alguna agencia de cooperación y entre nosotros mismos existe esa comunicación, pues mirar las formas de cómo hacer esa incidencia con las cooperativas que están trabajando ya en el territorio, que eso pues nos brinda pues ya como o sea, nos brinda como puntos a favor de por dónde ir, cuál fue la experiencia que tuvo la cooperativa de Cali, cómo hizo, etcétera. Entonces yo creo que eso es bien importante que lo podamos retroalimentar. Estas que ven ahí, como lo ven, es un pantallazo de las cooperativas que aparecen ahí, de las agencias, de las ONGs específicas que aparecen ahí. Habrán más en este momento, habrán otras con proyección ahí en el Cauca, pero era como manera de ejemplo. Siguiente. Entonces, como les decía, la idea un poco es como ponernos en el lugar de yo como cooperativa, qué puedo hacer y cómo mejorar esa gestión también de esos proyectos desde mi cooperativa. Siguiente. Entonces, pues acá hay como una especie como de tips que nosotros tenemos en cuenta a la hora de poder formular estos proyectos y pues que afortunadamente, pues tal como se dio pues han sido aprobados por las agencias, partiendo de una línea base, ¿no? De las cooperativas como tal, y es que esta cooperación internacional no deja de ser una herramienta más de fortalecimiento para las mismas cooperativas. Es decir, pues muchas de las cooperativas, pues, digamos, con ese surgimiento político organizativo. La idea no es caer tampoco en una ONG para sostener la cooperativa a punta de proyectos, ¿no? Pues la idea no es caer en eso, porque muchas veces se desvirtúa como esos principios y ese trabajo que se viene haciendo desde la parte social, desde la parte organizativa, por estar calando a todos los proyectos que van llegando y de alguna manera centralizándolos solo en la cooperación. Como sabemos, la cooperación y este tipo de agencias pues están en el territorio pues por un tiempo, pero pues los que permanecen todo el tiempo y hacen todo el trabajo de base y pues están como con ese desarrollo territorial son directamente las cooperativas, no la cooperación. Entonces, es importante sí poder diferenciar eso y que a la hora también de generar esos criterios, digamos, tener muy en cuenta esa parte política de con qué agencia vamos a trabajar, ¿no? Entonces, primero, pues eso, identificar cuáles son las prioridades que tenemos nosotros como cooperativa y hasta dónde la vamos a apuntar en un corto o mediano plazo como cooperativa. Por ejemplo, ahorita según las necesidades que identificamos de manera participativa
participativa con la cooperativa, vemos que es importante trabajarle a todo el tema de la agroecología y la producción diversa en las fincas de los asociados, no sé. Entonces ahí es como se empieza a hacer esa búsqueda. Ya cuando se tienen identificadas esas líneas como tal, vamos a mirar cuáles son las agencias que también trabajan en ese fortalecimiento de la economía campesina. Pero resulta que esa misma agencia que trabaja en la economía campesina viene financiado de X o Y fondo. Entonces ahí nosotros somos los que tenemos que hacer la evaluación como cooperativa y decir, vale, estamos, no sé, a nivel de este trabajo, de alguna manera vamos a seguir trabajando según una línea de la empresa X, o definitivamente esa empresa, pues sí, iría bien trabajar con esa empresa por X o Y razón, pero que sean criterios propios, porque también muchas veces se cae en algunos inconvenientes que en vez de ser una ayuda al fortalecimiento de la organización, es un motivo más para la división de los socios, entonces tampoco, digamos, es de tener en cuenta, digamos, eso, ¿no? Que no es una cosa para dividir, sino que es una cosa para el fortalecimiento, y en esa lógica, pues también hay que mirar cuáles son los criterios también y con qué agencias vamos a trabajar, porque puede que la agencia, por ejemplo, tenga otros objetivos o tenga unos antecedentes que definitivamente no van a fortalecer nuestra línea política y estratégica como cooperativa. En ese caso también es importante tener como una especie de sistematización o unos mínimos de los perfiles de proyecto. Ya Mafalda nos daba como unos rasgos importantes de qué debería contener una ficha o un perfil de proyecto específico. Decirles también pues que hay algunas proyecciones, digamos, a largo plazo que ustedes han plasmado en los diferentes encuentros, como el tema de la vivienda, como el tema a veces que plantean, digamos, de transporte. Este tipo de rubros, muchas veces la cooperación pues no los tiene como muy disponibles, por decirlo de alguna manera, para los proyectos, pero sí, ya con esta lectura que hemos venido dando del tema medioambiental, del tema de mujer y género, del tema de la paz, del tema de la erradicación de la pobreza, por ahí más o menos nosotros vamos mirando a qué tipo de proyectos podemos también aspirar, pues con la finalidad de que no lo aprueben, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante hacer como ese bagaje de esas ideas de hacia dónde se quiere seguir esos años con el tema de los proyectos y pues a la hora de poder hacer una incidencia, tener claros hacia dónde ir, qué proyectos son, tener unos mínimos del presupuesto para poder ya ir como con una base bien importante a la hora de hacer esa gestión. Bueno, este tercer paso que era lo que les venía comentando, que es muy, muy importante. Para no generar divisiones ahí de manera interna. Y bueno, algo que es bien importante también es poder generar de pronto, en la medida de las posibilidades, una o un colectivo, o ustedes como lo manejan en formas organizativas, un comité, una comisión, que esté un poco más pendiente de todo el tema de la cooperación, si es que quieren enfocar también ese fortalecimiento hacia las cooperativas. Y es que pues esas personas que están responsables, digamos, de la cooperación, pudiesen estar un poco más pendientes de manera permanente de las convocatorias, de los tiempos, de los requisitos, para que, pues eso, ¿no? Como tenemos mil cosas en las cuales ocuparnos y sabemos que ustedes están aquí y allá, pero hay unas convocatorias que a veces, digamos, nosotros tenemos en cuenta que va a salir en agosto, pero resulta porque por X o Y condición, por lo menos ahorita el tema de la pandemia, se adelantó o se atrasó. Entonces sí es necesario, si ustedes quieren, digamos, seguir con ese fortalecimiento, poder tener personas que estén un poco más responsables directamente de este tema de la gestión para la cooperación en las cooperativas. Al tener como ya como todo este recorrido, teniendo los perfiles de los proyectos, teniendo identificadas cuáles son las agencias con las cuales nos gustaría hacer como esa interlocución, esa incidencia, esa gestión, ya pues tendríamos que realizar esa gira, ¿no? Entonces empezar de pronto por lo local, si es lo que nos queda más fácil, mirar cuáles agencias tienen, no sé, una sede o un enlace territorial ahí en Popayán, e iniciar, pero ya teniendo como una especie, entre comillas, de brochure, de, mira, nosotros le estamos apostando al fortalecimiento de lácteos, también tenemos claro que ya tenemos una inversión de 30 millones de pesos, tal, lo que estamos buscando es con 10 millones de pesos más, con 100 millones de pesos más, hacer la transformación de los productos, ya tenemos el comité de mujeres, ya tenemos el comité de lácteos, ya, sí, entonces como ir mostrando ese perfil de alguna manera que sea también entre comillas un poco más atractivo para esa financiación y poder mostrar también cuál es el trabajo que se ha hecho de manera autónoma y de manera local, ¿no? Mostrar cuáles son nuestras potencialidades
desde el trabajo organizativo que se viene trabajando en cada cooperativa. Por ejemplo, poder también comentar este tema que hemos venido trabajando de articulación a través de este tipo de espacios. Entonces, todo eso ayuda un poco más a generar también confianzas con los financiadores, confianzas territoriales, de poderle apostar a las iniciativas que tienen ustedes localmente. Siguiente. Y bueno, pues acá también les tenemos como algunos enlaces que podrían ser útiles para este bagaje que empiecen a hacer ustedes ahí desde las cooperativas. Decirles también, por ejemplo, que a nivel de las universidades como tal, existen como otras posibilidades, por ejemplo, acá con la Javeriana, con el instituto, pero que también desde la parte de extensión rural, desde la parte de investigación, hay muchas de las universidades ahí en el territorio que están buscando cómo hacer ese vínculo. Entonces no está de más también, como les decía, en la búsqueda de alianzas, no solo buscar directamente de una como la agencia de cooperación, sino hacer como ese bagaje también de las diferentes instituciones, de las diferentes pues actores que están en el territorio y que en su mayoría, como sabemos, también están trabajando en miras a la construcción de paz. Entonces poder hacer como ese análisis, como les decía, desde diferentes factores, desde el financiador, desde la parte organizativa, desde las prioridades que se tienen, y así formando la propia hoja de ruta pues para poder acceder a dichos recursos. Yo creo que ahí ya vamos finalizando. Listo, pues por acá hay unas Entonces, preguntas, entonces pues me dirás si tienes algo más que decir o si te mando las preguntas, te las leo. vale, dale, o respondo tú, yo o Mafalda. Dale, pues por acá hay una pregunta, dice, está bueno el mapeo de agencias, ¿nos pueden guiar cómo encontrar las convocatorias? Por aquí nos estaban preguntando si, por ejemplo, existe alguna página, alguna plataforma, algo que comparta como el conglomerado de convocatorias que existan, o si ellos y ellas deben ir directamente, digamos, a cada una de las agencias, instituciones, organizaciones, para verificar en sus páginas o por ese medio si tienen convocatorias. Vale, Mafalda. No, pues vale, ahí entonces me amplías ahí la respuesta. En efecto, es que por eso les daba el ejemplo del pantallazo como tal de las agencias. Yo simplemente busqué en Google agencias que hacen cooperación en Cauca. Ahí ya te aparece como un sinnúmero de agencias y ahí es cuando cada una, según el propósito, cada cooperativa, según el propósito, los proyectos que tenga ahí perfilados, pues es donde le toca hacer la exploración de lo que les decía, de entrar ahí, mirar en el link, digamos, no sé, con Forum Seed, con WeEffect, que son ONGs que también están un poco más familiarizadas con ustedes. Digamos, en esa búsqueda que hice así en Google, muy normal, no aparecía, digamos, Paso Colombia, y yo sé que ustedes han desarrollado varios proyectos con Paso Colombia y tienen otras formas de trabajar, otras formas de hacer esa cooperación. Entonces, no, precisamente la invitación era un poco a esa, a buscar específicamente así. Si hay unas plataformas, hay una por lo menos que se llama Gestióname o Gestionando. Bueno, podemos hacer el ejercicio de pasarles esos links ahí a través de Ana ahí en el chat del diplomado, de los encuentros, pero pues realmente, digamos, las herramientas virtuales también han servido mucho para que todo esto se potencialice. Y lo que yo haría, poniéndome en el lugar de la cooperativa, por eso les digo, es hacer esta búsqueda como muy macro, empezar a aterrizar con mi cooperativa, cuáles son las agencias que me interesan, y ya pues hacer la agenda de incidencia, una base de datos específica para la cooperación, por ejemplo. Entonces yo tendría en cuenta, de acuerdo a esas cooperativas, no sé, la página, el correo, el número de contacto, y empezar a hacer esas llamaditas. No sé, para la siguiente semana vamos a proyectar con mi brochure de los proyectos o mi lista pues de mis perfiles de proyectos sobre cuáles agencias voy a hacer esa interlocución. Si voy a ir a Bogotá, no sé, tengo una visita en Bogotá, una capacitación en Bogotá, y pues puedo aprovechar el espacio de ir a visitar una agencia, pues eso, ¿no? Llamar a la agencia, estamos de la cooperativa tal, estamos mirando la forma de presentarnos a convocatorias, no sé, mínimo les van a decir, no, eso no es por ese conducto, es por este, o les van a decir, la verdad, las convocatorias salen hasta el 2022,
pero entonces ya se va generando un tema de relacionamiento y un tema también de recordación ahí para la agencia. Entonces, bueno, acá nos estuvo buscando la cooperativa Y o Z de Nariño, de reincorporación, cooperativa de mujeres de Nariño. Entonces, todo eso es lo que va generando también esa articulación, esa alianza y esas redes con la cooperación, pero es el poder manifestar un poco más en otros espacios, porque ahí, como lo mencionaba Mafalda también, digamos en el encuentro anterior que tuvimos con las cooperativas, y es que no siempre te van a decir como de una, cuando iniciamos el proyecto, sino que te van a decir, mira, tenemos que esperar un protocolo, ahorita no estamos, qué sé yo, priorizando Colombia, estamos priorizando otro país, no sé, pero es ahí donde se empieza a generar como también esa facilidad de poder hacer esa interlocución con las agencias. Mafalda. Sí, yo simplemente ahí les he pasado en el chat unos links que una compañera aquí buscó de algunas convocatorias en las que ustedes podrían directamente intentar participar, pero la verdad es que no había ninguna vigente y en algunos casos incluso eran bastante antiguas, pero igual como las habíamos guardado, se las hemos pasado para que, bueno, tengan una idea, pueden echar un ojo, ver qué piden, qué suelen financiar, etcétera. También si son muy antiguas, también las prioridades y los criterios van cambiando, pero yo creo que la mejor estrategia es la que dice Lorena, es decir, ustedes van, se reúnen porque van a ir a la alcaldía o a la gobernación, pues pregunten, y aquí de cooperación internacional, ¿qué ONGs hay? ¿Qué agencias hay? ¿Quién está por aquí? Pues, y entonces ustedes se enteran y un día, pues eso, llaman, preguntan, van a una reunión para ver de qué trabajan. Es esta manera de ir sabiendo quién trabaja en qué, quién trabaja en la zona y sobre todo más de lo nivel local y regional hacia arriba. Yo creo que hay siempre muchas más facilidades contra más en un nivel más suyo, ¿no? Que ustedes trabajen y controlen es más fácil, ¿no? Y también es verdad que hay muchas agencias o ONGs, ¿no? Que también a veces entran en según qué territorios y no conocen organizaciones. Entonces también es bueno que ustedes se presenten su trabajo, presenten el trabajo que están articulando, etcétera, ¿no? Creo que también es muy bueno lo que comentaban de que es bueno que ustedes se apoyen porque este trabajo más conjunto es también es algo que se valora muy positivamente, ¿no? Desde la cooperación internacional. Entonces yo creo que lo que les ha explicado Lorena es genial. Lo único que sepan que hay estos links que habíamos buscado por si podíamos facilitarles algunas convocatorias, si no bien abiertas, pero sí que fueran como más recientes, pero nos ha costado, sinceramente. Pero yo creo que este trabajo más de presentarse, de conocer quién hay en su territorio y de ahí ir haciendo contactos y alianzas, es lo que les puede ir facilitando y conociendo, ¿no? Qué se hace, qué no se hace, quién financia, quién no, y poco a poco. Listo, gracias. Por acá nos llega otra pregunta. Lo otro que tendría ahí por comentarles también es que se apoyen mucho con el tema de las redes sociales. Por eso les decía, la persona o las personas responsables de estar ahí un poco más pendientes en los mismos grupos de Facebook, haciendo una búsqueda, eso, muy normal de convocatorias de cooperación para la paz. Ahí ya empiezan a botarte un poco de convocatorias, de agencias, unas que también, eso no lo comentábamos, pero eso, ¿no? Como hay algunas que apoyan o financian proyectos de 10 millones de pesos, de una donación de un jardín infantil, una donación o sea, hay unas que son también que trabajan directamente con donaciones, no específicamente con proyectos. Entonces lo que te dicen ese tipo de convocatorias es requisitos, no sé, tener 5 años de experiencia, y nosotros decimos, bueno, tenemos apenas 2 años de experiencia. Bueno, pero la cooperativa de Cali, ellos sí llevan 5. ¿De qué manera podemos aliarnos para que presentemos una propuesta juntas? Entonces ahí es donde se empieza como a tejer ese tema de cómo acceder a esas convocatorias. Pero en las redes sociales, haciendo la búsqueda, así como les digo, muy escuetamente, por decirlo de alguna manera, ya te empieza a botar muchísima información y de ustedes ya depende cómo la puedan ir depurando. Gracias, Lorena. Precisamente por aquí nos estaban preguntando, dicen, ¿después de cuántos años de funcionamiento puede entrar al concurso una cooperativa? Hablando un poco de eso, yo también, una muy similar, y es
Bueno, va a ser el resumen porque está larga. Es como cuando las convocatorias tienen, digamos, un monto, un recurso muy grande, que si tienen capacidad para administrarlo o no, como cómo se mide eso, para saber si necesitan como un tercero, como Javeriana, ponen el ejemplo, para que administre ese recurso y no perder como esa oportunidad. A ver, cada convocatoria es un mundo, porque cada agencia o cada financiador te va a establecer los criterios que ellos consideren. Entonces, en el caso de agencias que financien directamente cooperación en Colombia, o sea, que no fuera vía ONGs, por ejemplo, españolas o internacionales y demás, pues, pues los requisitos sean los requisitos que les establezcan. Normalmente, en los casos que yo conozco más de cooperación española, cooperación catalana, la capacidad de gestión te la miden por los años de experiencia y por si tú has gestionado proyectos de montos, de presupuestos parecidos. Es decir, si yo llevo un año y lo máximo que he gestionado son, no sé, es que claro, si lo digo en pesos igual son muchos y no tengo ni idea, pero son 5.000 euros, que no sé cuánto es en pesos, pero bueno, tampoco, a ver, son, a ver, 17 millones de pesos, pues dirán, pues tiene poca capacidad de gestión, pero no significa que no os lo puedan otorgar, solo que igual la puntuación es más baja en esto, pero si ustedes presentan un proyecto con una capacidad de sostenibilidad, de viabilidad muy importante, con enfoques con inclusión de género, medio ambiente y demás, y está muy bien valorado, pues siempre dan nuevas oportunidades. Y además que si te piden un año de experiencia y ustedes lo cumplen, aunque hayan gestionado pocos proyectos anteriormente, no tienen por qué decirles que no. Otra cosa es que si hay otras ONGs o otras organizaciones sociales que tienen más puntuación porque llevan más tiempo y demás. Es un tema de concurso al final. Entonces se trata de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Preguntaban por un lado, Ana, el tema de experiencia. De la Bueno, experiencia, sí. sí, es saber, es eso, te pueden pedir un año de experiencia, te pueden pedir 5 o te pueden pedir ninguno. Eso es cada convocatoria, es muy diferente. Eso normalmente cuando ustedes miren una convocatoria verán, y es muy importante antes de empezar a trabajar ver completamente los requisitos de las entidades que se pueden presentar, porque a veces empezamos un trabajo y luego nos damos cuenta de, no cumplimos este requisito, pero llevamos una semana trabajando en esto. Entonces es muy claro leerse la convocatoria muy detenidamente, preguntando si hace falta, ¿no? Llamar, miren, no acabo de entender este criterio, qué significa, yo es que tengo este caso, me puedo presentar, no me puedo presentar, ¿no? Y ya poco a poco uno agarra experiencia sabiendo, va, esta me puedo, esta no puedo, pero al principio asegurarse, porque a veces uno hace muchos esfuerzos, ¿no? Y luego no cumple, ¿no? Los requisitos. Otra cosita que quería agregar ahí que me parece bien importante es el tema de la sistematización de las experiencias, porque, o sea, por lo mismo, muchas de estas agencias pues llegan y llegan con ustedes, trabajan con ustedes, se van pues porque ya terminan el proyecto, pero pues ustedes cuando llega, digamos, otra agencia a preguntarles, bueno, ¿y qué experiencia tienen? Una visita que llegue, no sé, con una gira de experiencias. Y ustedes dicen, bueno, pues vine trabajando un proyecto de peces, pero entonces no tienen como tampoco como una memoria directamente ustedes como cooperativa de, mire, se trabajó unos peces tantos años, ahorita el rendimiento ya nos da mejor, se beneficiaron 40 familias, no sé, digamos, esa memoria tampoco se tiene a la hora también, es que como lo decía Mafalda, es como también como una oferta, ¿no? Entonces, entre mejor pues tengas una carta de presentación, pues mucho mejor va a ser pues, más atractivo para el financiador, ¿no? Para la ONG o para la agencia pues, que estás ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es tal cual. Si ustedes tienen ya sistematizado, pues la agencia va mirando, bueno, esta cooperativa, pues vamos otra vez con el tema de los puntos. Esta cooperativa se presentó,
y tiene sistematizadas las 20 experiencias. Esta que también se presentó tiene 40 experiencias, pero no tiene sistematizado nada. Entonces, pues hay algunas cosas que hablan por sí solas, otras que no. Entonces, sí hacer ese ejercicio de sistematizar, de mirar de qué forma nosotras también mostramos las potencialidades, qué es lo que nos hace diferentes a las otras cooperativas, para que también la gente pues como que enfoquen más los ojos en nuestra cooperativa. Entonces también es un ejercicio bien importante el tema de sistematizar para ustedes, para fortalecimiento propio. No tanto de miras en la entrega al informe de la agencia que está financiando en ese momento, sino en miras a qué nos va a servir eso el día de mañana, que también si abrieron una convocatoria, que eso no lo han dicho el tema de los tiempos, pero también el tema de los tiempos es igualmente, o sea, totalmente relativo. Hay unas convocatorias que abren 3 días, como otras que abren 2 meses, y asimismo dan la respuesta en 3 meses o en 4 meses, porque todo no es tampoco de ya para allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si, digamos, nosotros hicimos la formulación de ese proyecto en este mes, nos lo aprobaron en 2 meses para iniciar en 5 meses. Pero resulta que en ese trayecto de ese tiempo también habíamos pasado una propuesta parecida a otra agencia y nos la aprobaron y ya la estamos trabajando. Entonces, hay algunas agencias que dan como esa flexibilidad, que ya demostrando que ustedes pudieron financiar esa compra de equipos por otro lado o así, pues les dice, listo, ese recurso que iba para los equipos es posible que lo pasen a otra prioridad del proyecto que va, por ejemplo, para personal externo o para comprar otros equipos diferentes. Entonces, todo va más o menos como en estas dinámicas de estar muy pilas a las convocatorias, a los tiempos, más o menos pues a cómo se puede ir manejando de manera un poco más autónoma ese tema de la presentación de las convocatorias, pero teniendo ese hilo conductor que es muy importante. Gracias. Por aquí nos hacen 2 preguntas. La primera es ¿qué posibilidad tiene o no los territorios de alto conflicto para acceder a alguna ayuda por estas entidades? Y la segunda pregunta dice, como cuál alcance deberíamos pensarnos los proyectos, es decir, para 1 o 2 años o algo como todo un programa. Bueno, pensando, por ejemplo, en lo que estamos hablando con mis compañeros de la CREC, estoy recordando que les hicimos un taller como para guiarlos en la formulación de un proyecto y una de las cosas que les decíamos era que tenían que delimitar ese alcance porque estaban pensándose un proyecto como a 10 años, un proyecto que cobijara como incubadores de proyectos dentro de las organizaciones base que conforman esta organización de segundo nivel. Estaban pensándose en una planta de transformación con tecnificación y además la de producción, es decir, era un proyecto macro. Y una de las recomendaciones que hacíamos era que usualmente estos recursos, estas convocatorias buscaban estar ahí en territorio 1 o 2 años y entonces que se pensaran por fases esos diferentes proyectos, es decir, como vamos caminando hacia ese gran fin o esa gran como objetivo que se tiene, pero pensémoslo por fases, un paso a paso que se pueda ir proponiendo, porque si se propone todo una vez, primero pues van a ser una cantidad de recursos gigantes que no, nadie va a tener la capacidad como de administrar. Y segundo, pues va a ser mucho más difícil para las organizaciones de las comunidades hacer seguimiento, crear indicadores y demás. Entonces son esas 2 preguntas, como cuál es la posibilidad real de que una organización de un territorio que está como con el recrudecimiento del conflicto armado pueda participar de esas convocatorias, y la segunda es como qué alcance deberían pensarse estos proyectos. Bueno, la primera pregunta, sí, sí, ¿por qué no? Seguramente hay convocatorias concretas en los ejes de construcción de paz en las que una organización que esté en un territorio complejo pueda pedir o participar en una convocatoria y obviamente tenga más puntos que una que no esté en una zona complicada o con unos problemas complejos, ¿no? No le encuentro ningún problema, siempre que la organización cumpla con los criterios que le pidan la convocatoria. Es más eso que es verdad que algunas convocatorias concretos tienen unas prioridades geográficas, es decir, hay algunas convocatorias que te dicen nosotros vamos a priorizar trabajar en el Cauca, Valle del Cauca y el Pacífico.
Pues si usted presenta una propuesta en otra zona que no son estas, no se la van a aprobar. Ahora, si ustedes presentan una propuesta en esa zona, sí. Hay otras que no, que es ámbito nacional, todo Colombia. Bueno, pues dependiendo de que sea la convocatoria, si es una convocatoria que no tiene nada que ver con construcción de paz o que la propuesta que ustedes presentan, ellos consideran que tiene difícil viabilidad por la inestabilidad del territorio, pues pueden no financiarlo, pero no más allá, ¿no? En ese sentido, pero sí que es verdad que ahí puede ser importante buscar estas convocatorias que tienen ese objetivo, que es trabajar en construcción de paz y por tanto en territorios más complejos. Y la segunda, nosotros los proyectos los trabajamos dentro de un marco estratégico, ¿no? Es decir, sí que es verdad que ustedes como organizaciones sociales tienen que saber cuál es su objetivo, su misión, su visión y cuáles sus grandes parámetros, pero eso no se pone en un proyecto. Para conseguir este objetivo que ustedes tienen y este marco estratégico que hayan elaborado, pues me imagino, de forma asamblearia, con todos los socios y socias y demás, ¿no? Ese sí que sería el trabajo para los próximos 10 años, pero para llegar hasta allí, yo pues tengo que tener diferentes acciones. Pues una de estas acciones, que pueden ser 1 año o 2 años, es un proyecto. Es lo que decía Ana, hay que delimitar, porque además así también delimitamos en recursos, tanto personal, o sea, humanos como económicos, porque sí, nadie les va a financiar un proyecto a 10 años. Sería maravilloso, pero aún no lo hemos encontrado. Y normalmente las convocatorias también delimitan el tiempo. Te dicen, presenten un proyecto de 12 meses, 18 meses, 24 meses máximo, o un programa 24 meses, 36 meses, ya te lo suele decir en las convocatorias. Entonces ustedes tienen que adaptar un poco todo su plan de acción más general, decir, ok, pues por las prioridades que me dicen esta convocatoria, por el tipo de agencia internacional, el tipo de proyectos que financia, etcétera, etcétera, pues a ellos les vamos a presentar este proyecto que encaja dentro de lo que ellos quieren y que puede entonces conseguir opciones reales de financiación. Sí, por aquí también nos estaban preguntando sobre los tiempos de ejecución, porque nos han escuchado decir como, bueno, este diplomado se tiene que terminar este año, por eso nos vamos a graduar. Entonces yo creo que de ahí es que viene la pregunta y creo que también sería bueno hablar de los rubros, es decir, como que te dan un dinero, pero ese dinero no es para gastarlo como se quiera, ¿no? Como en las cosas que vayan surgiendo, sino que también tienen unos rubros específicos para los cuales están destinados. Entonces, por ejemplo, si cada organización planteó en la convocatoria o en la propuesta unas acciones específicas para alcanzar pues eso que se quiere en el marco del proyecto, pues va a tener un rubro asignado por cada una de esas actividades. Y no es como que, ay, no, ya me gasté poquito en la primera, entonces va a meterse el resto en la segunda. Como que hay que tener cuidado en ese tema. Sí, así es. O sea, cuando uno presenta un proyecto, dice muy bien lo que va a hacer y cuánto cuesta esto que va a hacer, ¿no? Pues tiene una serie de actividades con un presupuesto que está muy detallado. Algunos te piden presupuesto por actividades, es decir, hacer todo el diplomado me cuesta X, ¿no? Pero también te van a pedir un presupuesto desglosado por diferentes partidas o rubros. Te van a decir, ¿cuánto necesita usted para personal? Pues el contador, X meses, a tanto por mes, tanto. La coordinación del diplomado, X meses, por tanto al mes, tanto. Pero luego, pues otra partida es los equipos que necesito para hacer el diplomado. Una computadora me cuesta tanto. Luego otro es el material, pues necesito hojas, lápices, bolígrafos, todo esto hay que cuantificarlo. Si usted no se lo gasta de esta forma, no le dejan, hay que pedir permiso para hacer cambios, etcétera. O sea, normalmente uno tiene que seguir el presupuesto que han aprobado. Usted presenta un presupuesto, ha dicho, a mí me va a costar esto, necesito este dinero y le dicen, ok, se lo apruebo, se lo doy, pero tienes que seguir esto. Todo este dinero suele ser dinero público, dinero que pues
del Estado español, del gobierno catalán, no sé, de cualquier agencia internacional que recibe fondos de diferentes estados. Son dineros públicos normalmente, que vienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces tiene que haber máxima transparencia, y luego al final nosotros hemos de justificar hasta lo que me cuesta este lápiz o este bolígrafo, y tengo que poner la factura y tiene que estar en el sitio donde yo dije que iba a comprar el bolígrafo. Entonces, por eso cuando antes decía Lorena que es verdad que es importante que haya personal que igual se vaya poco a poco, pues que le guste más y se vaya especializando de alguna forma, no obviamente que haga solo eso, pero sí que cuando se gestionan proyectos de este tipo tiene que haber una persona que esté bastante pendiente de estas cosas, porque pues lamentablemente al ser dinero público hay mucha burocracia y muchos trámites que hay que mantener como muy, muy concretos. Y lo mismo en la ejecución de los tiempos, que tiene que ver con la duración de los proyectos. Si yo he dicho que todas estas actividades que he dicho que voy a hacer eran en 12 meses, yo tengo que cumplir. Y antes de que se acabe estos 12 meses tengo que haber hecho todo y haber gastado el dinero que he dicho y cómo lo he dicho. Y entonces tengo un tiempo pequeño después de esos 12 meses para presentar un informe final donde explico todo lo que he hecho, enseño fotografías, materiales, hablo de los resultados que ha obtenido el programa, y también entrego todas las facturas de todo lo que me ha costado hacer cada una de las actividades, ¿no? Entonces es complejo, pero también, bueno, pues ayuda en alguno. Nos permite a veces hacer cosas que por nuestros propios medios no podríamos hacer, ¿no? Y también se trata de un ejercicio de solidaridad internacional, ¿no? Es decir, estos fondos públicos son de ciudadanos y ciudadanos que creen que hay que apostar, ¿no? por el desarrollo no solo en nuestros países, sino en todos los países, ¿no? Con todas las personas. Entonces, bueno, a veces un poco ahí pesado, pero nos da resultados, ¿no? Y no sé, si algo más. Pues por ahora no hay preguntas, pero le quería dar la palabra a Catalina, que me la estaba pidiendo ahorita. ¿Qué tal, Cata? Sí, buenos días. Yo quisiera hacer una cuña frente a varias cosas que han mencionado Lorena y Mafalda, y una de ellas es como lo que mencionaba Lorena, perdón, respecto a la importancia de que las comunidades tengan una especie de base de datos de las agencias con las cuales sienten que van en línea de lo que cada una de sus cooperativas hace. Y eso me recordó mucho a un diplomado que hace poco finalizó, que también estaba como a cargo del instituto y era financiado por un instituto que se llama EGOA del País Vasco, y era un diplomado que va muy por la línea de este. Y recordé mucho una de las clases que precisamente giraron como en torno a cómo funciona la cooperación internacional, y precisamente le estaba comentando ahora a Ana que sería también importante como circular pues ese tipo de información para que ustedes también la tengan presente y puedan de pronto profundizar un poco más en este tipo de temas. Entonces ahora por el chat de WhatsApp y por Zoom les compartiré como esas clases. También quisiera hacer como una especie de respuesta, pues fue algo que se mencionó precisamente en esa clase respecto a una de las preguntas que hicieron sobre cómo o dónde se podían encontrar de pronto un poco más agrupadas las convocatorias que se hicieron. Y en esa clase nos hablaban de dos plataformas. Una de ellas es la que Lorena mencionó, y es la plataforma de APC. Según entiendo, ellos ahí están como subiendo las convocatorias que se hacen. Y otra de ellas es una plataforma que se llama Nodoka. Yo ahorita se las escribo por aquí por Zoom. Entonces, pues me parecía importante también como compartir lo que se escucha y se habla en otro tipo de diplomados que van por esta misma línea. Entonces, pues era eso, y ahora les estaré como compartiendo esa información que yo creo que puede ser muy importante para profundizar en estos temas que son tan importantes, porque pues muchas de las cooperativas mencionan como que necesitamos nosotros como comunidades aprender a hacer esto y no estar siempre como dependiendo de personas externas
pues que vengan a ayudarnos. Entonces, importante también como profundizar en este tipo de temas y pues ya, ahora les estaré compartiendo entonces también esos enlaces. Sí, solo añadir un par de cosas. EGOA es un instituto enfocado a la cooperación internacional y al desarrollo del País Vasco muy, muy bueno, muy potente. La verdad es que si ven justo en la diapositiva que aún aparece la guía para gestión de proyectos que les hemos facilitado es de ellos, porque son un referente aquí a nivel español, no sé si a nivel internacional. Pero además explican las cosas muy bien, muy claras, yo creo que les puede gustar. Y luego sí que es verdad que precisamente esta pequeña sesión, ¿no? de introductoria un poco de qué es la cooperación o cómo puede funcionar, busca un poco esto, ¿no? que ustedes sean autónomos en el sentido y autónomas en el sentido de bueno, de decidir a quién se presentan, con quién trabajan, con quién no, etcétera, ¿no? Pero que tampoco consideren que es que nosotros venimos a ayudar, no. Nosotros trabajamos con ustedes porque creemos en lo que están haciendo, porque creemos en la solidaridad internacional entre diferentes pueblos y para nosotros es un trabajo que seguiríamos haciendo aunque ustedes pudieran acceder directamente a la financiación por sí solos y por sí solas, ¿no? O sea, que también piensen que en ningún sentido, por lo menos por nuestra parte, hay como que ayudamos a nadie, ¿no? Sino que nos gusta trabajar en lo que ustedes están haciendo y al contrario, venimos como a, pues bueno, a lo poco que podemos hacer, porque ustedes son los que realmente hacen todo el trabajo, pues si podemos apoyarles y contribuir de alguna manera a su lucha y a su trabajo, pues lo hacemos, ¿no? Entonces que tampoco tenemos esa concepción de venir a salvar a nadie, esa concepción quedó ya muy, muy, muy lejana en el tiempo de salvar a nadie en el mundo, sino que creemos que tenemos que trabajar todos para un mundo mejor, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido un poco la lógica de trabajar esta formación y cualquier cosa pues, que necesiten, pues vía Ana o vía Lorena o así, pues nos dicen y podemos seguir contribuyendo a aumentar, ¿no? los conocimientos en esta materia y que ha sido un placer. Yo Gracias. quería también, ya que Mafalda menciona la cooperación buena, también me olvidaba de la cooperación mala, ¿no? Y el tema de la cooperación mala, a qué hago referencia es para que también lo tengan muy claro, ¿no? Y es el tema del por qué las comunidades aún están en los territorios, es el tema de la prevención. Entonces, así como hay una cooperación que va muy en positivo, muy en las líneas, digamos, estratégicas de las organizaciones, hay otras que, como ustedes mismos los dicen, vienen a tomarse la foto y a llevarse el recurso y a llevarse las evidencias, ¿no? Entonces, que también a la hora de mirar bien y evaluar los criterios con los cuales ustedes se vayan a relacionar con esas agencias, tengan muy claros los antecedentes, tengan muy claros, por ejemplo, que hay agencias que van y los buscan directamente a ustedes en los territorios y a la hora de que ustedes miran un presupuesto o una formulación, resulta que, por ejemplo, para la comunidad solo queda el 10% del recurso que se va a pedir a la agencia financiadora. Entonces, ese tipo de cosas también ustedes son los que tienen que medir también y valorar de forma autónoma y hacer también ese recuento de hasta dónde esta agencia que está viniendo al territorio, pues puede ser positivo o negativo, o lo que les decía también en su momento, de que esto sirva más para una división de la cooperativa, de la organización, de la asociación, porque definitivamente esto que llamamos el beneficio común no va a ser tan común, etcétera. Entonces también quería llamar la atención con ese tipo de cooperación porque también se presenta, ¿no? Y también hablábamos mucho de las cooperativas en las comunidades de por sí, del tema, insisto, de la comunicación, porque muchas veces las formas en que llegan también este tipo de agencias, un ejemplo, llegan acá hoy a la comunidad y dicen, claro, yo ya vengo trabajando con las comunidades de reincorporación de X región y nos ha ido muy bien y así como dicen, les pintan a ustedes también un panorama súper exitoso de lo que han venido trabajando como agencia acá en Colombia hace no sé cuántos años y a la hora de la verdad, pues lo que están haciendo este tipo de agencias de pronto es
pues tomando ciertos recursos para otros fines o no pues con el fin que queremos, que pues es el tema de la construcción de paz, ¿no? Entonces, de alguna manera también ser un poco rigurosos a la hora de qué gente estamos también trabajando en el territorio y de qué manera, que ese bagaje y esa experiencia que ustedes preguntan de cuánta experiencia necesitamos, pues que ustedes también se hagan la pregunta, cuánta experiencia necesitan y qué experiencia necesita que tenga esa agencia para trabajar con ustedes, que al fin y al cabo, pues, insisto, son los que están en el territorio. Entonces sí quería hacer como ese llamado un poco porque, así como dicen, tampoco el panorama es tan bonito en ese sentido, de ahí están todas las agencias, escojan, todo, porque las agencias también muchas veces están en esas miras precisamente hacia el territorio para desarrollar sus diferentes proyectos, etcétera, pero no siempre es en positivo, entonces sí quería hacer ese llamado. Gracias, Lore. Yo creo que pues no he tenido más preguntas. No sé si alguien aquí quiere abrir el micrófono y preguntar o si consideran que ya respondieron todas sus inquietudes. Mientras tanto, pues les iba a decir que he estado leyendo sus demás pues, comentarios que no necesariamente son preguntas, que hacen un llamado precisamente a la articulación. Yo creo que eso es muy importante y hacia eso va encaminado, digamos, todo este proceso formativo. Para que intercooperen y se puedan pues, como presentar de forma conjunta ese tipo de convocatorias. Es decir, hay varios que trabajan en la misma línea productiva y que tienen muchísimas fortalezas si se unen. Y sí, también hago un llamado a que retomen las asesorías con Gabriel, pues precisamente él está trabajando como de la mano de todas las organizaciones para construir esos instrumentos de los cuales nos hablaban Lorena y Mafalda, para que les quede pues, más fácil o tengan como una base sólida para poder presentarse. Entonces, recuerden que ahí tienen también esa herramienta. Y bueno, sí, yo creo que ya no veo más preguntas ni manitos alzadas, entonces yo creo que podemos dar por terminada creo que podemos dar por terminada la clase, la sesión de hoy. Entonces, muchísimas gracias por participar. Les subiré el enlace claramente una vez termine de cargar y les enviaré la asistencia a quienes no las han llenado. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente. Chao, que estén bien. Adiós, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Una ONG que apoya Muchas gracias. que tenemos como incorporado.